Bien, y seguimos con más información aquí en Carlos Paz al Día. En este caso vamos a hablar del Día Internacional, en este caso del cáncer infantil. Sí, Marcel, del cáncer infantil, que lamentablemente hay muchos casos, ¿no? Es Sí, muy sí, doloroso sí, para sí, las sí, familias sí, sí. que tuvieron, que tienen que atravesar. Y para eso invitamos a nuestro querido pediatra, ¿no? Así es, Alejandro Alejandro. Lucchesi. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Bienvenido. Hola, muy buenos días chicos. Es un gusto poder hablar con ustedes. Si bien el tema de hoy no es algo muy agradable porque compartimos esa angustia que nos genera a veces tener que hacer estos diagnósticos y Tal tener cual, que enfrentar esta enfermedad desde el punto de la niñez, tal cual. cuando todo es esperanza, todo es futuro, todo es un porvenir. De todas maneras, y en la actualidad podemos decir que estamos en un estado de bendición porque se han acrecentado muchísimo los tratamientos, Sí, Sí, la precocidad de los mismos, la baja, digamos, la bajante que hay en lo que son los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos, que particularmente en la infancia son también severos, porque convengamos, el niño, la criatura, tiene muchísimas células, prácticamente todo su organismo está en un estado de replicación celular claro, altísimo, como nunca después en la vida va a ser. De hecho, el niño duplica su peso al sexto mes de vida y lo claro. triplica al año. O sea, imaginemos el grado de reproducción celular que hay durante ese periodo de la vida, que es el primer año, y tengamos en cuenta también que no solamente se replica o se duplica y triplica la masa corporal, sino que son, a partir, lo que crece son tejidos sumamente nobles, como por ejemplo el sistema nervioso, como por ejemplo el sistema cardiovascular, como por ejemplo el aparato digestivo. Tal cual. Y haciendo una pequeña reseña de los cuáles son las principales formas de presentación del cáncer en niños, en la enfermedad oncológica en pacientes pediátricos, tenemos en primer lugar aquellos que atacan el sistema nervioso central o la glía, que es un sistema, digamos, de sostén del sistema nervioso dentro del mismo. Claro. Eso es muy frecuente encontrarse con ese tipo de tumores que se presentan obviamente con cambios en la conducta alimentaria del niño, con vómitos, con pérdida de destrezas motoras que uno va observando, digamos, en el desarrollo. El pediatra de primera atención, como en mi caso, es, digamos, muy común tener como un método de examinación del niño donde vos vas viendo si hay alguna limitación en alguno de los desarrollos que simultáneamente se van dando durante la primera infancia. Ahí es muy importante que el pediatra esté con todas las antenas puestas, las sensaciones, las percepciones puestas para detectar lo antes posible cualquier signo que llame la atención. Una desviación de la mirada hacia el costado, que se llama nistagmo, por ejemplo, es muy común en los tumores de cerebro. Una fijación de la mirada, o sea, un ojo que no se mueva también, por ejemplo, es algo que habla de que puede haber un tumor cerebral, por ejemplo, o un llanto excesivo, un llanto, digamos, que más que de dolor, de irritación, también puede hablar de un proceso expansivo. En segundo lugar, y bueno, eso es la mayor de las fortunas, están el cáncer de la sangre, que son las leucemias o los linfomas, que no se comportan como tumores en el sentido de ocupar espacios. O sí. sea, uno no los va a palpar, no lo vas a poder detectar, Ujú. digamos, con el examen físico, pero sí vas a poder sospecharlos cuando vos tengas, por ejemplo, un cuadro febril prolongado, una detención en la curva de crecimiento, cuando notes una palidez llamativa, suponte entre los 9, 10 meses al año, una palidez llamativa y de reciente comienzo, o sea, una piel que va mostrando, como quien dice, una anemia, que es justamente la desviación de la producción de la masa globular del cuerpo hacia lo tumoral. Y en tercer lugar tenemos los tumores que corresponden al tejido óseo y al tejido conectivo, que también se presentan en pediatría, son mucho menos frecuentes, pero de severas consecuencias, porque realmente el osteosarcoma, o sea, el tumor de los huesos, es muy, muy serio, muy grave. Sí. Cuando se lo logra frenar, digamos, se debe proceder a la amputación de los miembros, del miembro afectado, y lo cual obviamente, hablándose de un niño, de una familia, es algo grave.
Dejemos la parte, digamos, fea de todo esto y pasemos a la parte esperanzadora, linda, que es justamente poder conmemorar un día en el cual el diagnóstico precoz, los sostenes terapéuticos actuales de las quimioterapias, de las radioterapias con irradiación muy, pero muy controlada, permiten una sobrevida bastante buena y hasta la curación en la gran mayoría de los casos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a lo que mencioné en segundo lugar, que son el cáncer de la sangre, o sea, lo que son las leucemias. Eso es muy avanzado acerca del conocimiento que hay para el tratamiento y curación final prácticamente de estas criaturas que antes, suponte, hace 20 años, no existían ni por las tapas, era prácticamente un diagnóstico sentencia, llamábamos los médicos. O sea, a veces nos encontramos con la posibilidad de encontrarlo fácilmente, pero sabíamos que en el mismo momento en que lo encontrábamos era ya una sentencia. Eso ha cambiado mucho y bueno, favorablemente estamos ya en caminos de poder dominar. La verdad que, bueno, mientras usted hablaba, doctor, nosotros íbamos pensando en casos que tenemos, cada uno tiene casos principalmente de leucemia, ¿no? Y que han sido más frecuentes, claro, ¿no? y que han sido sobrellevados bien, gracias a Dios. A través de trasplante en claro, algunos casos. yo tengo amigos que tenían sus hijos, que han tenido hijos con leucemia, bueno, y Sofía también, y han, por lo menos va tan rápido en ese caso también la ciencia que por lo menos se puede mejorar. Y conozco casos también del cáncer de los huesos también, que ha sido muy duro y bueno, exactamente, la persona ¿no? Por ejemplo, exacto, en lo que pasa en las leucemias, que es el trasplante de médula ósea, o sea, primero anular la médula ósea propia de la criatura que está padeciendo y hacer el recambio por células madre, justamente el cultivo de células madre, la conservación de células madre está dando lugar a la posibilidad de curación total de este tipo de tumores. Es verdad. Es para prácticamente lo único que hoy por hoy se puede decir que es efectivo y que es esperanzador con respecto a la conservación de células madre, o sea, de tejidos fetales o de la vida más precoz, porque son células que están, como quien dice, pluripreparadas, o sea, están preparadas para reproducirse de distintas y formar distintos tipos de tejidos, que son justamente las células fetales, las del cordón umbilical, inclusive la sangre del cordón umbilical, son, como quien dice, elementos de fábrica. Entonces, eso es lo que conservar eso puede llegar a ser una herramienta bastante efectiva con respecto a la formación de terapéuticas aceptadas y posibles y curadoras. Tal cual. Qué importante es, doctor, hacer principalmente una detección temprana. Por eso, qué importante en el cáncer, ¿no? Porque agarrándolo tempranamente se está viendo, no solo los niños, sino los grandes también, que ni bien se puede agarrar. Hay mucha metodología, hay mucha preparación ya dentro de la ciencia para que podamos curarlo. Ahora, lo importante es siempre estar atento a eso, ¿no? Siempre estar atento. En la historia clínica que uno debe hacer como pediatra, en los controles, por ejemplo, de niños sanos, deben incluir como pregunta de rigor los antecedentes familiares al respecto de este tipo de patologías. El lugar donde vive la criatura, por ejemplo, los efectos a veces de las radiaciones, los efectos de medicamentos oncogénicos que puedan generar predisposición al padecimiento de tumores. Todo ese tipo de contemplaciones las debe tener el pediatra. Claro, en zonas rurales, por ejemplo, que hay... También. En zonas rurales que están los agrotóxicos, ¿no? Que se usan normalmente para fumigar, ahí ¿no? Normalmente se hace un global que por ahí desconfunde más de lo que aclara, porque no todos los agroquímicos son tóxicos. Inclusive no todos, si bien todos son potencialmente tóxicos, pero habría que tomarlos. Y, bueno, normalmente las ingestiones se producen de forma accidental. Obviamente son situaciones severas. En este caso, por ejemplo, el glifosato puede guardar una correlatividad con la aparición de cáncer de intestino, pero no ya en el niño, sino en el adulto. De todas maneras, esto es un estudio, digamos, que se hace de correlación. ¿Qué quiere decir? Que aumenta la exposición al glifosato y aumentan concomitantemente los tumores, por ejemplo, de intestino grueso. Lo cual no quiere decir que el glifosato sea la única causa del tumor de intestino grueso, es una correlatividad que se le está observando. Bien.
Bien, bueno, importante como vos decías, ese pediatra constante, atento, ¿no, Ale? Para poder prevenir, ¿no? O detectar la Y sobre detección todo, temprana. exactamente, sobre todo ante un pacientito que no habla, o sea, no expresa, me duele Claro. acá, ayer me Me sentí duele mal, acá. me dolía a tal parte, ¿no? Entonces uno tiene que tener toda una percepción posible, abierta permanentemente, para esa patología y para todas, digamos, ¿no? Pero particularmente hoy, que estamos hablando del tema del cáncer en la infancia, es fundamental el diagnóstico precoz y la percepción precoz de cambios sutiles, a veces enmascarados en otros tipos de cosas que te Claro, hablan claro. que el bebé necesita un diagnóstico. Presten a prestar atención, porque eso es lo más Sí, importante. sí, Cualquier sí. cambio. No importa, pues, por ahí uno dice, Exactamente. ay, pero no. Es No. normal el Si, crecimiento, ¿viste? si vos No, ves cualquier cosa, es preferible Claro. consultarlo. Total, no perdemos no nada. Son perdemos nada. cosas muy sutiles. Por Tal ejemplo, el cual. dolor en el tumor del cáncer de hueso infantil es un dolor muy particular en una zona puntual, digamos, Claro, del hueso. claro. Y el debut normalmente no es el dolor puntual ese, sino que es una fractura patológica que se produce porque el hueso en esa zona donde está actuando el tumor no se vuelve estructuralmente suficiente, entonces Claro, se fractura con facilidad. Entonces claro. ahí ese es el diagnóstico, primero de fractura, y después te vas dando cuenta que la consolidación fracturaria no es la esperada Claro, y claro, sale lo otro, ¿no? claro. Bueno, doctor, queremos agradecerle por sus consejos, principalmente para todos en este día. La prevención ante todo, el prestar atención está en nuestras manos, en las manos de los padres, de ir prestando atención de cada cosa y no dudar nunca en consultar, por más mínimo que sea el cambio, Sí. porque todo lo que se pueda agarrar tempranamente, ahora con el desarrollo de la ciencia, se puede solucionar. Y la comunicación sobre todo, porque Tal ahora cual. podés ver muchas cosas juntas al mismo tiempo, de forma simultánea, comparativamente. Tal Este cual. medio, por ejemplo, de comunicación que estamos teniendo nosotros no existía y cuántas cosas Es hoy, verdad. por Es ejemplo, verdad. van a empezar a cambiar Es con esta verdad. charla. Es verdad. Gracias, Ale, Gracias, por tu doctor. Un tiempo. abrazo. Gracias a ustedes, chicos. Hasta la Un abrazo próxima. grande. Ahí está Ahí nuestro está un genio, ¿eh? nuestro pediatra. Así es, Lucchesi, hablando del cáncer infantil, cómo ayudar a las familias. Así ¿eh? es, qué importante. Sí. Qué importante es prestarle atención. Sí, a los niños. sí, Cualquier sí. cosa que veas que te parezca raro, Ujú. consulta. Y hay historias superadoras. Hay ¿eh?